a grabar. Ya. De NumPy 1D, vamos a hacer un resumen. Vimos la clase anterior, vimos la función all, que nos devuelve verdadero y falso, dependiendo de que si los elementos de la condición cumplen. Si todos cumplen, se vuelve verdadero. Si hay uno que no cumple, entonces la función nos va a devolver falso. ¿Cuál es lo contrario a all? Está el n, ¿no? Si al menos uno cumple, esta función nos devuelve verdadero, pero si ninguno cumple, ahí sí nos devolverá falso. También vimos cómo usar la función where. Vimos que la función where, dependiendo de cómo lo usemos, es decir, si solo aplicamos la condición, esto de aquí nos devuelve un arreglo de índices. Mientras que podemos usarlo para crear un vector nuevo, cuyos elementos tengan el primer valor, bueno, este es el elemento después de la condición, para aquellos que cumplan con la condición. Es decir, aquellos que cumplan con esta condición van a tener el valor de 0 o el valor que hayan puesto en esa posición. O los que no cumplan con esta condición, se les va a asignar el valor que está ahí sombreado. Entonces, lo que hace el where es construir un nuevo vector dependiendo de la condición. ¿Ya? Entonces vimos dos formas de usar el where y también hicimos algunos ejercicios. ¿Qué más vimos acerca de 1D? Vimos una lista de funciones que sirve para crear los arreglos, por ejemplo, de ceros, crea un arreglo de solo ceros, unos, de solo unos, full, un arreglo lleno de un valor determinado. También vimos el arrange para generar secuencias de números, poníamos inicio, fin o solo fin, en este caso comenzaría de 0. También vimos cómo generar vectores con valores aleatorios, por ejemplo, el rand-in, el rand. Por ahí en el libro he visto que han aprendido choice, también pueden usarlo. Pero que sea el choice de NumPy, ¿no? Y en 2D vamos a seguir aplicando estas funciones, específicamente el ceros, el unos y el full. La función rand-in también se la puede usar para crear matrices y la función rand de la misma manera. ¿No? Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, ya. Entonces, no lo vamos a correr, vamos a analizar qué hace cada función o cómo aplicamos cada función en 2D. Por ejemplo, tenemos ceros. Si nosotros enviamos en el primer parámetro una tupla, esta tupla, el primer elemento será para el número de filas y el segundo elemento para el número de columnas. Entonces, como resultado, esta función nos va a dar una matriz de ceros, donde tiene, en este caso, 3 filas, digamos, aquí va a tener una fila, 2 filas, 3 filas, y va a tener 2 columnas. O sea, aquí va a haber una columna y otra columna. Y los valores que va a estar llenado esta matriz va a ser de los valores de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces aquí tenemos 3 filas, 1, 2, 3 y 2 columnas. ¿Ya? Y como dice que es int, entonces son ceros sin decimales. Lo mismo funciona con el 1, ¿no? Aquí no está, acá está el 1. Entonces aquí le enviamos la tupla donde decimos el número de filas, el número de columnas. Entonces como dice 5, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 filas, y luego 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, y todo lleno de 1, ¿no? Ahí hay unos, aquí hay otros unos, otros unos, y el último fila de unos. Y todo esto en una matriz. Entonces, así es como luce en NumPy, ¿no? Estos no son listas, fíjense que no están las comas. Entonces, así es como lucen cuando ustedes hacen print, se muestran las matrices, así las filas y las columnas. Se ven con los corchetes, pero nosotros sabemos que estos son arreglos de NumPy, porque no tienen las comas. ¿Ya?
Entonces así lo podemos identificar. ¿Qué más nos falta? Por ejemplo, el full también lo podemos usar para crear matrices. De aquí le decimos primero la tupla también. Le decimos cuántas filas, cuántas columnas. Y en este caso tiene 4 filas. 1, 2, 3, 4 filas y 3 columnas. O sea, aquí debe haber 1, 2 y 3. Y todo esto en una matriz. Entonces dice que va a estar llenado de 6. Entonces aquí 6, 6, 6. Es medio raro esta matriz, pero ahí está, ¿no? 4 filas, 3 columnas. ¿Ya? Para el ranking también lo mismo, ¿no? Solo que va a tener los valores de forma aleatoria de acuerdo a este rango. Si ponemos del 10 al 21, significa que va a ir del 10 al 20, porque el 21 no se lo incluye. ¿Y dónde especificamos el tamaño? Aquí, un parámetro clave valor, si ustedes se acuerdan, nosotros podemos establecer valores a los parámetros a través del nombre de su parámetro. Entonces esto es clave valor. Y esa clave es 6, ¿no? Entonces decimos que tiene 2 filas, 6 columnas, entonces nuevamente 2 filas, 6 columnas, significa que aquí va a haber valor, aquí, 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 y me faltó la flecha, ahí hay 6. Y esa es la matriz. Y aquí valores aleatorios entre 10 y 20. 10, 11, 14, 16, 10, y así sucesivamente, ¿no? Y números enteros, ¿no? El RAM, como su nombre lo indica, es para generar números aleatorios. Pero en este caso es entre 0 y 1 y el 1 es sin incluir. Entonces tendremos, voy a borrar todos estos dibujos. Aquí lo que especificamos es el total de elementos por dimensión. Entonces, digamos, para la primera dimensión, que son las filas, vamos a tener 2 filas. Y para el segundo es el número de columnas. Entonces, nuevamente dice 2 filas, 6 columnas. Entonces, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí, bueno, los números aleatorios pueden ser 0.002, 0.010, x 0.014 y así sucesivamente. Hasta que cumplamos 6 columnas, ¿no? Y 2 filas. Entonces, de esta forma podemos usar las funciones que hemos visto para vectores, solo que la diferencia es que ahora especificamos tanto filas como columnas. Entonces, fíjense que aquí lo especificamos a través de tuplas. Aquí también, pero usamos como parámetro size. Y en el caso del RAM no usamos una tupla en sí, sino que cada parámetro es el tamaño de las dimensiones. ¿Sí? Y eso. Entonces la pregunta es, bueno, esto lo vamos a hacer después. ¿Cómo crear una matriz de 5 por 2 con números secuenciales? Vamos a ver eso de ahí. Bueno, aquí yo ya lo corrí antes de venir y fíjense que tenemos exactamente lo que buscamos. Aquí está el de ceros, 3 filas, 2 columnas. El de 6, donde está el 6, 4 filas, 3 columnas. También está el del 1, que es 5 por 5. Y aquí están con los números aleatorios enteros y decimal. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, ¿cuál es el primer ejercicio? Ah, me falta uno más. A ver, veamos este que nos pregunta, ¿no? ¿Cómo creamos una matriz con números secuenciales del 1 al 10? Ya. ¿Cómo, recordemos, alguien que me diga, ¿cómo creamos vectores con NumPy, con números secuenciales? ¿Cuáles son los números secuenciales? O sea, que van de uno en uno, ¿no? 1, 2, 3, hasta el 10. ¿Cómo puedo generar un vector de este tipo? Con arrange. Con arrange, no, hacíamos algo así, np.arrange, y aquí poníamos del 1 al 11, porque queremos que el 10 salga. Si pongo aquí 10, el 10 no saldría, ¿no? Porque el límite no se incluye. Y eso sería suficiente.
Sin embargo, la función arrange solo crea vectores, una sola dimensión, 1D. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo crear una matriz a partir de estos números secuenciales? Entonces hay una cosa, una función que se llama reshape. Y el reshape nos permite cambiar las dimensiones de un arreglo de NumPy siempre y cuando los elementos sean compatibles. ¿A qué me refiero? Aquí, digamos, tenemos 10 elementos. En total hay 10 elementos. Entonces, en cuántas formas o qué tamaños de matrices soportarían almacenar 10 elementos? ¿Ideas? Yo le digo una matriz que sea de 10 por 1. ¿Qué otro tamaño de matriz puede soportar 10 elementos? 1 por 10. 5 por 2. 5 por 2, ¿verdad? 5 por 2. ¿Qué otro tamaño puede ser? 2 por 5. 2 por 5, ¿verdad? 1 por 10. Creo que ahí ya no habría más, ¿no? Bueno, en todo caso, nosotros podemos transformar ese arreglo en diversos tamaños, siempre y cuando, como que dice, sean múltiples de 10. ¿Ya? O sea, si yo pongo que esto lo transforma en una matriz de 3 por 3, la pregunta es qué voy a hacer con el elemento que me sobra, ¿no? Entonces NumPy no lo puede hacer y no lo puede hacer de forma automática. Entonces, por esa razón, no lo podemos transformar en un 3 por 3. También lo podemos transformar en un 3 por 4. Ahí, digamos, tenemos dos espacios vacíos. ¿Qué ponemos ahí? Entonces, tampoco podemos transformarlo en 3 por 4. ¿Ya? Entonces, vamos a usar la función reshape siempre y cuando el total de estos elementos sea compatible con el tamaño de las matrices. Entonces, veamos el ejemplo. El ejemplo, digamos, aquí ya genera el número, bueno, el vector entre del 1 al 10, luego le hace un reshape de 5 por 2, que es el uno que dijeron ustedes, y esta función devuelve una nueva variable, o sea, devuelve el valor del vector transformado en estas dimensiones. ¿Ya? Y aquí podemos ver el ejemplo. Este es el vector, esta es la matriz. Fíjense que está en ese orden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bueno, este es el mismo vector inicial. Ya, ahora sí. Ya que hemos visto cómo usar el reshape, ahora sí vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio dice... Vamos a crear primero una matriz de 2 filas y 2 columnas de unos. Voy a ponerle aquí, ¿cómo es que le hacen para que salte? Unos, de unos. Vamos a crear una matriz de números aleatorios entre 100 y 500, ambos incluidos. Y luego vamos a, bueno, números aleatorios enteros. Fíjense que aquí dice enteros. Puedo crear una matriz con números secuenciales del 10 al 25, ambos incluidos, con las dimensiones que usted crea conveniente. O sea, de acuerdo al tamaño de ese vector, ¿qué dimensión puedo crear la matriz? Y luego vamos a crear una matriz a partir de esta cadena. Fíjense que las filas están separadas por coma y las columnas están separadas por punto y coma. Es decir, esto de aquí debe estar en una fila, este de aquí debe estar en otra fila y esto de aquí debe estar en otra fila. Y cada uno de estos elementos separados por punto y coma es una columna. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio, unos 5 minutos para que los hagan.
y luego lo hablamos aquí. ¿Preguntas? Porque ya todos pueden trabajar en el ejercicio, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? Bueno, veo 10 conectados de los 800 que somos. Por favor, ponerse a trabajar. Estas son las 3 últimas semanas de la vida de la materia. Y eso debe guardarlo en una variable. O sea, usted le ha puesto la función, pero no le ha puesto en qué lo va a guardar. Oye, Miss. Miss, tengo una pregunta. Ajá. Cuando dice números secuenciales, ¿a qué se refiere? O sea, que vayan 11, 12, 13, 14, 15, ¿o cómo? Sí, así. 11, 12, 13, 14. Ajá. Hasta el 25. Ok, gracias, Miss. Ah. Este señor Valladares, señor Valladares. El reshape, fíjese el reshape, ¿cómo se usa? Se pone filas, coma, columnas. Ajá. Y eso depende del total de elementos que tenga su arreglo. Esta función devuelve una matriz, un vector, debes guardarlo en algo. O sea, debe asignarlo. Exactamente. Ya. Y ahí tiene otro errorcito más. Ajá. Ahí le está diciendo, su error dice, su arreglo de 16 los quiere, o sea, no se puede convertir en la forma de 3 por 5. O sea, usted tiene 16 elementos, quiere transformar en un 3 por 5. Por ahí como que alguien se queda afuera, ¿no? 6 por 3 son 18 elementos, como que le sobra, ahora le sobra. La señorita Pinca, ajá, está bien, está bien.
Miss, una pregunta. ¿Cómo podrías ponerle las dimensiones a una matriz si es que utilice a Rise y Range? A ver, la función range no le podemos poner un size. Fíjese que esta función solo es para una dimensión. Entonces, lo que usted puede hacer es que a partir del range, fíjese el último ejercicio que hablamos es usando reshape. Usted genera la secuencia y luego la hace un shape. Ah, ya, listo. Con el reshape. A ver, vamos a ver. Cuando hayan terminado, por favor, no se olviden hacerle submit lo que hayan hecho. ¿A qué hora se puede subir, Miss? Vamos a ir haciendo los ejercicios y vamos a ir subiendo. Cada vez y cuando le vamos a ir haciendo submit. Hasta que terminemos la clase. Por allí veo que se han quedado justo en el último. Justo en el último, están por ahí. Les doy ideas en el último. En el último, fíjense que hay que identificarnos. O sea, la idea es que nos quede una matriz de esta forma, ¿sí? Como dice que esta es una fila y luego esta es otra fila y esta es otra fila, entonces nos debería quedar esta fila, luego la otra fila. A partir de esa cadena, ¿no? Tenemos que sacar los valores de manera que nos quede así. Y al final esto como una matriz de 3 por 4. ¿Sí? Entonces la idea es separar primero por esto, luego usted coge todo esto y luego vuelve a separar por punto coma y luego por punto coma. Ahora las cadenas pueden tener más datos, no solamente esto, así que no quisiera ver soluciones que no tengan el for. O sea, usted debe usar un lazo aquí para poder hacer que esta solución sea lo más flexible posible. O sea, cada vez veo menos gente. Así estoy bien, Miss, como voy haciendo, pregunto porque, no sé, antes me confundí con lo que estaba haciendo, así que no sé. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Más o menos. No realmente, no realmente. En los primeros hasta el tercero hay que usar las funciones que están en la tablita. ¿Cuál es, Miss? Ceros, unos, full, cantín. Creo que RAN no les pedí.
O sea, estoy sacando los resultados que busca, pero quiere que utilice las cosas, digo, las fórmulas que nos está diciendo, ¿o no? Es que veo el primero, digamos, usted sí lo tiene en una sola matriz, pero el segundo no está todo en una misma matriz, lo tiene todo en matrices separadas. Oh, ya, ya, ya. Fíjese, analicemos un poquito de... Uy, se perdió. Este es un vector, bueno, es una matriz, y también es una matriz porque aquí está dentro de otra dimensión. Entonces aquí usted ha generado 5 matrices, cuando debería ser solamente una para ese tema. Sí, ahorita lo estoy viendo. Ya lo corrí. Tiene que usar las funciones. Miss, ¿me puede ayudar a mí, por favor? A ver, señor, déjeme ver cómo está. Quería hacer lo mismo para las 3 listas, pero no me sale. Ya, a ver, usted. Jajaja. Ya, creo que lo que quiero usar, o sea, no sé qué quiere hacer. Lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Eh, Ok, ya, uso separado por comas y esto devuelve una lista de cadenas. O sea, cada cadena sí, debería ser este y este, ¿no? exacto. Ahora, ¿aquí qué quiere hacer? Ya, quiero separarle las listas, lista 1, lista 2, lista 3. Y después que ya los tenga separado, entonces hacerle un array con lista 1, lista 2, lista 3. Lo que quiero hacer es que se convierten en enteros, pero veo que me quedan en string. Y ese es mi problema porque ya me genera un error. Porque yo si le borro el int, me bota cadenas. Mire, si es que le borro el int, me bota cadenas. Es que fíjense lo que está haciendo. El split devuelve una lista, ¿no? Y Una usted lista. está cogiendo el primer elemento del split anterior, que es este de aquí, le está Sí, haciendo un split por palitos, por punto y coma. sí. Entonces, Yo creo que le entonces, entendí. esto de aquí, que es lista de 0, está haciendo split por punto y coma, y va a obtener lo que está aquí adentro, que es una lista Una o lista. 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Sí, exacto. Sí, Eso lo está metiendo dentro de otra lista, porque creo que sí, hay unos corchetes. sí, justo eso ya me estaba dando cuenta. Entonces, Está haciendo eliminaría esos. esto. O sea, no está mal, no está mal, pero no es solamente esto, no. Le falta esta parte de aquí y le falta esta parte de acá. Claro, es que eso lo iba a hacer ya independientemente en otras 2 líneas más. Ah, bueno, puede ser, Ujú. pero tiene que irla añadiendo a la misma lista. Claro, exacto. Me debería añadirlo aquí, a continuación a esta, añadir la siguiente lista. Claro, Ajá. Y después usar esto para crear el arreglo. Ajá, puede ser. exacto. Pero digamos, esta forma como le está haciendo, usted le está haciendo uno por uno. ¿Cómo podemos Ujú. mejorar esta solución para que sea automático? Tal vez con un for. Ajá, sí, mejor. Utiliza un for. Pero entonces le dejo una lista perdón, una matriz con strings. Es que puede dejarlo como string y cuando usted cree el arreglo, usted le pone el tipo que sea entero. Ya entendí, ya Entonces, entendí. se encarga de transformarlo. Ya, listo, mis gracias, ya la entendí. Ya entendí. Voy a dar
Ya, el señor Valladares, más o menos, le falta un paso más y es el de separar por punto y coma. Por eso es que le sale el punto y coma como elementos del arreglo. Porque no lo ha separado por punto y coma. O sea, separó por comas, pero no ha separado por punto y comas. Vamos a mostrarlo. ¿Dónde estaba? Aquí está. Uy, no fue el lapicito. O sea, hasta aquí usted ha obtenido una lista de esta forma. Aquí tiene 1, 3, 4, coma, 5, 5, 5, coma, 2, 7, 4 y 5. ¿Ya? Eso es lo que ha obtenido cuando ha separado por punto y coma. ¿Sí? En esta línea, lo que usted está cogiendo es este pedazo que está aquí, este elemento que está aquí, lo está transformando en lista. Entonces, por eso es que le queda 1, punto y coma, 2, y cada uno es elemento de la lista. Aquí me faltó el punto y coma. 3, punto y coma, 4. Entonces, como que hay muchas cosas aquí en la lista, inclusive los puntos y coma. Lo que tiene que hacer es, no tiene que transformarlo en lista, no. Tiene que separarlos otra vez y eso de ahí le da una lista con estos elementos ya separados. En vez de... ¿Podría revisar mi repri? Ya, un ratito. Entonces, en vez de transformarlos directamente a lista, tiene que separarlo por palito, cosa que le queda así 1, 2, 3, 4. Y esto lo obtenemos usando el split. Pero el split por punto y coma. A ver, señor. Ese me perdió, señor. De Navidad. ¿Es el que habló? Ahí yo ya lo terminé también. Así como el for. Bueno, si ya terminaron, entonces perfecto, ya podemos comenzar a hablar de la solución. Todos, por favor, envíen su ejercicio. Lo subimos nomás, mes. Sí, solo envíenlo. Ajá, hágales un mic. Yo aquí voy a ponerles la solución. ¿Cómo es la solución? Esta solución la van a poder ver una vez que ya envíen. Si no envían, no van a poder ver la solución. Entonces, ¿cómo creamos una matriz de 1? Muy fácil, ¿no? Usamos la función. Primero, hay que importar la de NumPy. ¿Ya? La función que me permite crear un arreglo de NumPy de 1. O si no se acuerda de dones, por lo menos acuérdese del full y lo rellena de 1. Es la que permite crear una matriz de 1 y aquí solamente hay que indicar en una tuple, en una lista, en algo que podamos poner dos elementos adentro. Y aquí especificamos 2,5, que es en 2 filas, 5 columnas. Veamos eso. 2 filas, 5 columnas. ¿Ya? Ese es el primero.
segundo dice, crear una matriz de 5 por 10 de números aleatorios enteros entre 100 y 500. A ver, señor Centeno, ¿qué función usó ahí? Centeno. Señor Centeno a la 1. Señor Galo Centeno a las 2. Señor Galo Centeno a las 3. Bueno, creo que el señor Centeno no está en clase. Nos dejó en play. Y lo vamos a quitar de la asistencia. El señor Rodríguez. Señor Rodríguez. Dígame, Miss. A ver, ¿qué función usó allí? En el segundo, Ajá. random.randomRing. ¿Qué cosa? Random.randomRing. np.random.randin. Ya. ¿Y qué cosas le puso adentro? 100,500. ¿Cómo dijo? 100,500. Coma. Abre paréntesis. 5,10. Muy bien. Gracias, señor Rodríguez. Ya, solo un detallito, ¿no? Aquí dice entre 100 y 500. Si queremos que salga 500, entonces debemos ponerle 501. 501, porque si no, la RANDIN no añade el final. Entonces no se olvide de eso. Y aquí va el tamaño, que es 5 por 10. También se les sabe poner aquí el nombre del parámetro que usa la función para establecer el tamaño, que es el size. También podemos Tengo una pregunta. Ajá. ¿No afectaría que yo ponga en el tamaño unos corchetes? Porque yo lo puse con corchetes. Sí, también funciona. Ujú. Ah, ya. Lo importante es que tenga 2 elementos. Ahí está. Tenemos 5 filas. Y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a crear ahora una matriz de números secuenciales entre 10 y 25. ¿Qué función usaron ahí? A ver, números secuenciales, ¿no? Arrange. Range, ¿no? Sería desde el 10 hasta el 26. 26. Si ponemos 25, el 25 no lo va a incluir, entonces la idea es que sí lo incluya. Y aquí ponemos secuencia. Escribimos secuencia. Tenemos esta secuencia del 10 al 25. Entonces digamos que no sé, me da lapsus y no puedo contar cuántos elementos tiene eso. Entonces puedo poner un size. Y vemos que tiene 16 elementos. Entonces, cuando yo vaya a hacer el reshape, yo debo poner un reshape donde entren exactamente 16 elementos. ¿Qué tamaño de matriz yo puedo usar para el reshape? 4 por 4. 4,4, ¿verdad? Esto me va a dar una matriz de 4. Esto, vamos a ver que esa secuencia ahora se transformará en una matriz y sigue siendo en orden, ¿no?
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Imprimir un tablero de bingo. No nos faltaría poner arriba las letras, ¿no? Las letras de bingo. Entonces, 4×4, ahí entran justamente 18 elementos. También podría haber usado 2×8, ¿no? 2×8 es 16. También se ajustan esos elementos a este tamaño. Entonces, la idea aquí es saber, o sea, la clave es saber cuántos elementos tiene mi secuencia y a partir de eso hacerle reshape que sea acorde al tamaño. A ver, el compañero Centeno parece que había salido, pero ya regresó. Ya, está bien, está disculpado. A ver, señor Centeno, ya que regresó. ¿Cómo hizo el último ejercicio? Yo lo hice con, primero tengo la cadena y la cadena le pongo un split, hago una nueva variable, ¿Y por qué? ¿Por qué? porque así me da una lista. Ah, no lo hice así, lo hice directamente. Lo puse el np.array y le puse la cadena.split, que fue el vector más bien. Un vector va a ser igual. Vector va a ser igual a np.array entre paréntesis cadena.split, paréntesis y el punto y coma sería, y con las dos, eso. ¿Sí? Ajá, y ahí le pongo vector. Vector, no vector, ya. Y de ahí pongo el reshape en uno de abajo, pongo Ahora vamos a ver cómo le usa eso. vector.reshape, ese es un vector nomás. Ah, pero fíjense, aquí el 4.5 como que no. O sea, aquí la idea es que esto de aquí es una fila. Hasta donde llega la coma es la primera fila. La siguiente Y coma es además la están en string. Ah, eso no me fijé. Yo pensé que era un número como coma, con coma. Ah, no. A ver, ¿qué? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué cosa? Ya, entonces, lo que yo les decía por allí, les decía también a un compañero, es, hacemos el split, está bien, y aquí tenemos las filas, en cadenas, ¿verdad? Tenemos que, o sea, esto de aquí nos va a dar algo así, una lista, y cada elemento de la lista es una cadena, que llega hasta la coma, o sea, todo esto. Primer elemento. Segundo elemento, sería todo esto. Y así sucesivamente, ¿no? Nos falta un elemento y ahí, bueno, ya, ustedes ya entienden, ¿no? Entonces, esta es una lista de cadenas, pero tenemos que extraer esos números. Todavía nos falta extraer esos números. Entonces, les decía, usar un for, usar cada fila y filas str, que es la lista. Esta es la lista, ¿verdad? Vamos a iterar por cada uno de estos elementos y cogemos uno de esos elementos y le hacemos split por punto y coma. Entonces, la idea es, al hacerle el split por punto y coma, esto nos debería dar la fila real, ¿no? Bueno, la fila que queremos poner. Entonces al final nos debería dar así, 1, 2, 3. ¿Por qué las comas? Porque es una lista, ¿no? Todavía no hemos pisado cómo vamos a ponerlo en Python, en un Python. Entonces tenemos esta cadena que es F, a esa F le hicimos un split y ahora volvemos a tener otra lista, pero en este caso solamente los números. Entonces la idea es poner estas listas dentro de otra lista más grande. Entonces la idea es poner esta lista dentro de una lista más grande. ¿Verdad? Digamos, aquí ponemos el 1, el 2, el 3. Sería crear una lista afuera y después poner el append. Ajá. Y luego hacerle
Y ahí ya podemos transformarlo a un arreglo de NumPy. Entonces vamos a ponerlo en una lista más grande, digamos, lista, y vamos a añadirlo en esa matriz lista. Lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Añadiéndolo en la lista más grande. Y cuando vaya al siguiente elemento de la lista, que digamos es este, F será eso, al F le hacemos el split, punto y coma, y luego lo añadimos en la lista, en la matriz lista, y ya tendremos dos elementos en esta lista grande. Ya, finalmente, ahora sí, creamos la matriz de NumPy. Y de NumPy igual a np.array. Y aquí ponemos la matriz. Entonces, para decirle que yo quiero transformar esas cadenas en números, entonces no se olviden que hay otro parámetro aquí que se llama el type. Y ustedes le ponen el tipo de datos que quiere que lo transformen. Entonces, si yo quiero transformar entero, le pongo de type int. Podemos ver la matriz de número. Hecha número. Uy, a ver, algo pasó. Ah, es que hay que separar por coma, ¿verdad? Se me fue. A ver, ¿qué pasó? Matriz, lista, añadimos la fila. F, separamos. Ah, no, aquí es separar con punto y coma. Uy, otra vez. Y aquí es separar por coma. Separamos por comas. Y acá por punto y coma. Ahora sí, debería salir. Bueno, entonces, separamos por coma para tener estos elementos, solo las filas, y luego por cada uno de estos elementos separábamos por punto y coma. Yo aquí, bueno, no me ¿Por fijé. qué, Miss? Así, porque... no, explíqueme por qué no funcionó primero separándolo de una manera y luego de la otra. ¿No sabe? Porque, no, es que yo había puesto mal, o no me fijé por qué, pero aquí había puesto punto y coma. Sí, pero ¿por qué no funcionó poniendo el punto y coma primero y luego la coma? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque va a pasar que va a pensar que esto de aquí es un elemento. Pero si usted se fija en las instrucciones, ahí mismo dice, las filas están separadas por coma y las columnas por punto y coma. Entonces ya le está diciendo que todo esto debería ser una fila. O sea, no debo separar por punto y coma, sino primero por coma para que todo esto sea considerado una fila. Oh, ya, listo. Si yo separo primero por punto y coma, ya pierdo la fila. Entonces, eso. Entonces, por eso creo que se me pasó. Aquí primero hay que separar por coma. Tenemos las filas como cadenas y luego cada fila la separo por punto y coma y ya tengo los valores nomás. ¿Sí? El punto y coma. Y eso lo ponemos en la lista y ahora sí podemos transformarlo en número. Ya, entonces es importante este ejercicio chiquitito. ¿Por qué? Porque quizás en alguna evaluación ustedes tengan que, a partir de una cadena, de un archivo, sacar la matriz. Entonces ya saben cómo. Hay que aplicar. En el primero, Miss, ¿por qué salen con decimales? O sea, no se supone que debería... Bueno, aquí no recuerdo, aquí decía enteros. Aquí no dice nada, así que puede ser números enteros o números flotantes. La función por defecto crea los unos de forma flotante. Si queremos que sea solamente enteros, entonces le ponemos flotar. Y ahí ya nos sale
de forma entera. Ujú. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces eso. Vimos un ejercicio, cómo crear matrices a partir de cadenas y usando reshape. No se olviden que reshape es muy importante. Ahora hablemos de la indexación. Indexación, como su nombre lo indica, es... Ahora vamos a ver qué va a ser un poco más divertido. Poder seleccionar los elementos. A ver, entonces digamos que yo quiero sacar solo este valor. Digamos que esta matriz le voy a poner M. Entonces, si yo quiero sacar solamente este valor, yo uso el indexamiento de la siguiente manera. Aquí pongo la posición de la fila, coma, la posición de la columna. O en otras palabras, el índice de la fila y acá el índice de las columnas y en medio ponemos la comita. ¿Cómo comienzan los índices? Igualito como hemos hecho en otras ocasiones con las listas o con los vectores. Comienza desde 0 las columnas y las filas comienzan también desde 0. 0, 1, 2, 3. Igual usted puede usar los negativos, ¿no? Esto sería menos 1, menos 2. Eso sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Puede usar tanto los positivos como los negativos. En todo caso, estos son los índices. Si yo quiero sacar este 1.71, entonces debo buscar el índice de la fila, corresponde al índice 0, y el índice de la columna corresponde al índice 2. Puedo mezclar, no puedo decir índice fila menos 2, o coma 2, o coma menos 3. O sea, ustedes pueden mezclar los positivos y los negativos. Igualito como hemos hecho en los vectores, ¿no? En todo caso, aquí va fila 0, columna 2. Ahora, si quiero sacar este de aquí, entonces este de aquí sería fila 1, columna 0. Otra forma de ver este slicing es, digamos, usted selecciona la fila 1, entonces esta es toda la fila 1. Y selecciona la columna 0, entonces usted selecciona la columna 0. La intersección entre esas dos áreas es lo que usted va a obtener. Entonces sería el 65.4. Esa también es otra forma de ver. Y el último, ¿cómo sería? Bueno, por ahí también, o sea, ya está escrito aquí abajo, ¿no? Pero en todo caso lo volvemos a escribir. Sería el índice 1, que es de la fila 1, coma, el índice menos 1, ¿verdad? O el 4, pueden usar cualquiera de los. Aquí usé el 4. Entonces sí, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1 o 1, 4. ¿Ya? ¿Está claro? Y eso es un slicing de elementos puntuales. ¿Qué pasa si yo quiero sacar ahora una porción de la red, de la matriz? Yo no quiero sacar toda esta fila. Entonces, en ese caso, si esto es M, entonces yo diría M, voy a coger toda la fila 1. Entonces pongo fila 1, coma. ¿Qué columna voy a escoger aquí? En realidad son todas las columnas, ¿no? Esta columna, esta, porque son todos los elementos que están en la fila 1. Entonces, aquí, para elegir todas las columnas, cojo 2 puntitos. Entonces, esto selecciona toda la fila. Toda esta fila, independientemente del índice de la columna. Porque estoy poniendo todas las columnas. ¿Sí? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero coger ahora una columna?
Aquí ya vimos cómo coger una fila, ahora quiero coger una columna. Entonces, para eso, ponemos, sería más o menos al revés, ¿no? Cojo la columna 3, coma 3, porque es esa columna, pero quiero no especificar la fila, porque en realidad quiero todos los índices de la fila donde esté esta columna, ¿no? Entonces, para indicar todas las filas, ponemos 2 puntitos, y eso significa que va a barrer con todas las filas, y la columna, solamente la columna 3, ponemos el 3. O sea, va a agarrar el índice 3 de todas las filas. La columna 3 de todas las filas. Ah, ya. Ya, y fíjense que aquí y acá hemos obtenido un vector, porque realmente es una sola dimensión, es algo, o sea, si cogemos algo así, es un vector, y si cogemos algo parado, igual sigue siendo un vector, a pesar que se ve vertical, eso igual le va a dar como que si fuera horizontal, o sea, sigue siendo una sola dimensión. En el caso de arriba, nosotros obtuvimos valores puntuales y eso nos va a devolver, en este caso, un flotante. O sea, esto de aquí nos va a dar un flotante. Ya vemos aquí que nos da un flotante y con esto nos da un flotante. Entonces la pregunta es, ¿puedo coger ahora secciones que luzcan como matriz? Sí, sí podemos hacer también eso. Ese es el ejercicio que está acá. Entonces, ahí, esa sección que yo estoy seleccionando es una matriz, porque tiene 2 dimensiones. Claro que está más chiquito, ¿no? Está dentro de la matriz que estamos haciendo el slice. Pero en todo caso, el resultado de esto es una matriz, y es lo que ustedes ven acá. ¿Cómo hacemos el slicing? Nuevamente, si esto es M, entonces yo pongo M, corchetes, y aquí pongo un slicing de filas y el slicing de columnas. Entonces, el slicing de filas, veamos, bueno, no hay mucho que decir, son todas las filas, ¿no? Porque no está diciendo solo esta fila o esta fila, está cogiendo estas 2 filas que resultan ser las 2 únicas filas de la matriz. Entonces, yo puedo poner todo, todo. Y las columnas, sería la columna, eso sí, un slicing, como hemos visto en las vistas. Desde el 1 hasta el 4. El 4 es sin incluir, recuerden que el slicing no se incluye. Y nada más, no hay que especificar saltos porque no es necesario, ya que el slicing es continuo, o sea, consecutivo. Primero, segundo, tercero, no hay saltos. Entonces, esto de aquí es lo que ustedes ven acá. Y obtuvimos esa porción de la matriz. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces hacemos el ejercicio. Siguiente ejercicio. Asumamos que tenemos esa matriz. Pueden cogerla de la que hicieron en el tema anterior o pueden simplemente ponerlo como lista y crear la matriz. En todo caso, tenemos la matriz. La pregunta es cuál es slicing, cuál es lo amarillo, lo azul o lo verde. Entonces ahorita vamos a definir eso. Lo amarillo va a ser, vamos a seleccionar esta parte de aquí. Vamos a hacer un zoom más grande. Ay. Entonces, vamos a seleccionar esto y esto. Eso es lo amarillo. Lo azul va a ser... Maestro, vamos a resolver el mismo ejercicio. Sí, en el mismo repli. En el mismo repli. Esto de aquí. Y lo verde va a ser este de aquí.
aquí. Y ¿ya? El verde, no se olviden que el amarillo es el 2, es este 5 y este 4. ¿Sí se ve? ¿Se ve? ¿Sí se ve? El azul es este cuadrado y los verdes son estas dos líneas. ¿Ve? Entonces vamos a hacer ese ahorita. ¿Ya? Ahí se ve, ¿no? Ahora sí ya lo pueden ver, mi hermano. Ya. Entonces, ¿cómo sería ese ejercicio? Voy a dejar unos minutitos para que lo hagan, ¿sí? Cosas raras en su slicing. Bueno, esperen un ratito, ¿no? Para el indexamiento elegante, podemos seleccionar varios elementos que no tengan un patrón definido. ¿A qué me refiero patrón? O sea, podemos hacer un slicing que tenga de esta forma y esto, si ustedes se fijan, como que tiene un patrón y es más fácil hacer el slicing. Pero ¿qué pasa si son elementos de este tipo? ¿No? Bueno, eso también como que hay un patrón también, pero casi que no mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sacar estos elementos con indexamiento elegante? Lo que hacemos es, igualito como hicimos en las listas, bueno, no, en vectores, como hicimos en vectores. Tenemos el slicing, el indexamiento, corchetes, y aquí separamos por coma, ¿no? Entonces, lo que vamos a poner aquí son los índices de las filas, y acá vamos a poner los índices de las columnas, también en una lista. Puede ser una lista, puede ser una tupla, puede ser un arreglo, un vector de NumPy. Puede ser cualquiera de esas tres cosas. En todo caso, los índices de las filas ponemos ahí el orden como queremos seleccionar los elementos y los índices de las columnas también. Entonces, digamos que yo quiero coger este primero. Entonces, el índice de la fila de este de aquí es el 0. El índice de la columna de este de aquí es el 2. Ponemos el 2 acá. Luego, para el siguiente elemento, digamos que yo quiero este. Entonces, el índice de la fila sería 1 y el índice de la columna sería el 4. ¿No? El 4. Ahora, si quiero este de aquí, sería el índice de la fila, sería 1 y el índice de la columna sería el 0. Entonces, cuando Python vaya a leer este indexamiento, va a coger el primero con el primero, luego el segundo con el segundo, como que si fueran listas paralelas, ¿no? Y esos serán
las posiciones donde vamos a elegir los elementos. Entonces, al final, el resultado sería 1,71, luego 68.7 y luego 65.4. Fíjense que yo aquí tengo este orden, pero acá tengo otro orden, y es porque yo he puesto los índices de forma diferente. O sea, el 0,2 lo puse primero, luego puse el 1,0, que es este de aquí, y luego al final cogí el de acá, 1,4. Yo aquí he intercambiado estos dos. ¿Ya? Pero ese es el objetivo, ¿no? Usted pone el índice de las filas en un lado, el índice de las columnas, y estos dos, estas dos listas deben ser, como que dice, paralelas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, y así podemos hacer indexamiento elegante. Y se lo van a necesitar en el amarillo. En el amarillo. A ver, el señor Josué López usó indexamiento elegante. Entonces, para el indexamiento elegante, como es este y este que queremos, vamos a ver los índices: 0, 1, 2, 3, 0, 1 y 2. El compañero dice que debería ser una lista de 0, 1, 2, y el otro dice que es menos 1. A ver si es cierto. Lista. Entonces vamos al primero. El primero dice que es 0 y 1. Fila 0, columna 1. Ajá, está bien. El segundo es 1 menos 1. Entonces es 1. Y este también es menos 1. Entonces también está bien. Y el otro es 2,2. Entonces, fila 2, columna 2. Ajá, también está bien. Y ese es el slicing amarillo. Le damos play. Tenemos esos tres valores, el 2, el 5 y el 4. Exactamente lo que buscábamos. Ahora, para el slicing verde, Castillo. Slicing verde. ¿Cómo hizo el slicing verde? Castillo. No sé, yo estaba poniendo la matriz con el slicing ese que nos enseñó ahorita. Y, o sea, corchetes, y abro otros corchetes. En esos pongo las columnas, las filas. No sé, pondré los dos puntitos. ¿Cuál puso usted? ¿Me puede decir textualmente qué es lo que puso? Los dos puntitos, coma, dos puntitos de nuevo. Y luego salgo y pongo coma. ¿Así? Y pongo las columnas. Sí. Y pongo las columnas. ¿Cuáles son las columnas? 1 y 3. ¿Así? En corchetes. Corchetes. Ya. Lo que pasa es que usted está tratando de poner los puntitos en el slicing elegante. Recuerde que el slicing elegante son posiciones puntuales. Tal. Podemos decir, coja todos estos. A menos que sea un slicing. Un slicing. Entonces tendría que hacer por cada... O cada. Podemos usarlo como un slicing, luego podremos probarlo a hacer con un slicing elegante. A ver cómo nos sale. Pero en todo caso, para coger estas cosas verdes, digamos, vemos que está seleccionando todas las filas, ¿no? Tanto la fila 0, la fila 1, la fila 2.
Las podemos poner 2 puntitos. O sea, todas las filas. Ahora, de las columnas, vemos que hay como un patrón, ¿no? Como saltándose uno. Entonces podemos hacer esto así como que cada 2 y cojo el primero. Entonces, ¿cómo sería ese slicing? Desde el 1 hasta el final, en saltos de 2. Y vamos a ver. Slicing verde. Si lo corremos, creo que se me fue un R. ¿Qué pasó? Aquí está, el 2, 5 y 7, el 4, 5 y 5. Fíjense que tiene la misma forma, o sea, lo que yo aquí he seleccionado, esto verde, este de aquí y este de aquí, es lo que he obtenido acá. ¿Ya? Y es una matriz. Fíjense que eso es una matriz. Ahora, para el slicing azul, ¿cómo sería el slicing azul? A ver, señor. Matriz del 1, los 2 puntitos. A ver, 1. Los 2 puntitos. Estos puntitos. Coma 2. No, o sea, solo 1 de 2 puntitos. Coma 2. No dobles 2 puntitos. ¿Así? Sí, no, solo 1 porque... A ver. No he puesto doble. ¿Dónde? Ah, solo el 2. Me dice que ponga solo el 2. ¿Así? ¿Se fue? No le escuché. Recuerden que la sección azul es este cuadradito que está aquí, ¿ah? Miss, Ajá. yo la hice con, bueno, le puse print, en este caso sería, sí, matrix numpy, y ahí adentro yo le puse de 1, 2 puntitos, coma 1, 2 puntitos, 3. La compañera le puso 1, 2 puntitos, 3. Ajá. A ver, vamos a ver. A ver, aquí dice desde la fila 1 en adelante. Desde la fila 1 en adelante. ¿Cómo se lee eso? Este es el 0. Ponerle color azul. Esto 0, 1, 2. ¿no? Esto es 0, 1, 2, 3. Tenemos un slicing de filas desde el 1 en adelante, o sea, es toda esta sección. Ahora, en las columnas es del 1 al 3. El 1 es incluido, el 2 es, el 3 es sin incluir, entonces llega hasta el 2. Y la intersección entre esas dos secciones es lo que queremos seleccionar. Entonces se selecciona justamente esta intersección. ¿Sí? Entonces estaría correcto. Un visto. Ahí está. Entonces vamos a imprimirlo. Azul. Tenemos esto. 5, 7, 5 y 4. Hagamos uno más interesante. ¿Qué tal si queremos coger las esquinas? ¿Cómo podemos coger las esquinas? Ya sería esta sección, el 1, el 2, el 5 y el 4. ¿Cómo podemos seleccionar eso de ahí?
podemos seleccionar las esquinas. ¿Ideas? Igual que en la amarilla. Sí, Vale, ¿cómo parece. sería? Voy a escribir en el chat. El lighting lila. ¿Cómo sería el lighting lila? Igual que la amarilla. Sí, puede ser que la amarilla. ¿Cómo sería? O sea, ustedes plantean usar un indexamiento elegante. ¿Cuáles serían los índices del indexamiento elegante? O sea, habrían 2 ceros y 2 en las filas. 2 ceros. Aquí. ¿Sí? No, o sea, en las filas irían también los otros 2. Y en las columnas irían 2 ceros también y 2 3. Ah, no. O... A ver, recuerden que es el primero con el primero, segundo con el segundo. Vamos a verificar. 0 con el 0, tenemos este. 0 con 2. 0 con 0. 0 con 3. Un poco repetido. A ver. O sea, 0 y en la fila 3 acá. En las columnas. 0 con 0 tenemos el 1, ¿no? 0 0 con con 3. Entonces, aquí 0 con 3 tenemos 0 con 3, tenemos fila 0, columna 3. 0, 1, 2, 3. Ajá, tenemos este de acá. ¿Cómo hacemos para coger este de aquí? Dice 2 con 0. 2 con 0. Entonces aquí nos falta un numerito más. 2 con 0. 0, 1, 2 con 0. 0, 1, o sea, fila 2, columna 0. Y el de acá sería fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. Ajá. Ahí sí estarían los cuatro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por allí alguien ha puesto otra solución. Le damos play, vemos que 1, 4, 2 y 5. Ajá. Por ahí hay otra solución. Eso para sacar los elementos individuales, por ahí alguien hizo un slicing de un salto de 2 y el otro de saltos de 3. Vamos a ver qué sale. Y ese nos da el resultado
como una matriz. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? En un resultado, al usar indexamiento elegante, sacamos los valores puntuales en un solo vector. Mientras que cuando usamos slicing, sacamos los resultados en la misma forma como lo vemos aquí, sombreado, o sea, como una matriz. Si es más de un elemento y está en diferentes filas y columnas, se mantiene como si fuera una matriz. ¿Cómo lo queríamos sacar? ¿Como matriz o como vector? Esa es una muy buena pregunta, porque en el ejercicio no se pedía. Entonces, hubiese sido válido cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, analicemos este slicing que ha hecho el compañero por ahí. Es desde el inicio hasta el fin en saltos de 2. O sea, coge todas las filas, pero cada 2 coge el primero. O sea, la fila 0 y luego la fila 2. Justamente es esta fila de aquí y esta fila de acá, la cual es lo que necesitamos. Esta fila de aquí y esta fila de acá. Ahora, el otro slicing es en saltos de 3. O sea, desde el inicio y en saltos de 3. Sería este de aquí y luego cada 3, el siguiente sería este. Y la intersección de ambas secciones es lo que seleccionamos, que serían las esquinas, ¿no? Serían las esquinas. Muy bien, muy bien. Y creo que no alcanzamos a hacer el último ejercicio. Pero bueno, vamos a hacerlo de forma flash. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miss, ¿cómo hizo para poder poner ¿cómo se llama? De manera manual la matriz que tenía en el ejercicio, en el ejemplo? ¿Qué? ¿Aquí? La primera matriz, la que nos puso el ejercicio de anterior. Ahí, uno era cogiendo la variable y el otro es hacerlo manual, ¿no? Manual es simplemente poner en formato de lista. O sea, voy a crear un arreglo a través de una lista. Una lista de listas. Así es como nacen estas matrices, ¿no? Entonces sería una lista de listas, serían, ¿cuántas listas hay? Creo que son 3, ¿no? 1, 2, 3. Son 3 filas. Y aquí ponemos 1, 2, 3, 4. O sea, en el ejercicio nos decían que ya teníamos esta matriz. Entonces estaba bien crearla de esta forma y asignar una variable. Puede ser esta misma variable. Pero si en el ejercicio les piden que lo saquen de algún lado, entonces no vale hacerlo al ojo, ¿no? Porque estamos haciendo, como si dice al ojo, esa matriz. Ya solo para este ejercicio está bien. Pero en las otras evaluaciones o cualquier otro ejercicio hay que leer bien el tema. ¿Ya? Listo. Ok. Nos falta un ejercicio más y se los voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Y si no lo terminamos, pues no lo terminan ustedes en sus casitas con la tranquilidad de su hogar. Uy, me borró lo que había copiado. Es más bla, bla, bla que lo que hay que hacer. Bueno, supongamos que la idea aquí es, tenemos un grupo de haciendas, ¿verdad? Digamos que usted tiene un terreno y hemos dividido ese terreno como que si fuera una matriz. ¿De qué tamaño? De 5 por 5. Entonces, lo que queremos hacer es que a través de esta matriz, vamos a decir, digamos, la matriz en esta zona es la hacienda, bueno, el valor en esta zona, en esta posición, es la hacienda, digamos, María. En otra zona está la hacienda de la Luz y en otra zona está la hacienda Pepe. Entonces, la idea es que esta matriz como que ubica las haciendas en ese terreno y vamos a, como quien dice, dibujar los elementos de la matriz como si fueran las haciendas. Y dentro de la matriz vamos a poner los valores de los elementos
de los números de racimos producidos. Es decir, digamos que si es una matriz de 5 por 5, ¿verdad? Digamos que es una matriz de 5 por 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces me dice, Hacienda María tiene este código, este es un código, luego este es el número de racimos que produce esa hacienda. Y esa hacienda está ubicada en mi matriz en la posición 0,2. Entonces en la fila 0, columna 2, va a estar esta Hacienda María. Y la idea para el primer tema es que vamos a crear una matriz y aquí vamos a poner la producción de banano. Entonces aquí debe ir el 97. Estos racimos son los racimos de banano que produce esa hacienda. Digamos, Hacienda de la Luz, en estas coordenadas produce 86 racimos. Entonces sería en la fila 3, 2, 3, en la columna 0, creo que es. Aquí debería ir el 86, que se refiere al número de racimos para esta hacienda. Entonces, de esta forma podemos ir ubicando el total de racimos por cada una de las haciendas que está en mi listado. Ya, entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer ahora. Vamos a partir de esta lista, sacar las ubicaciones y los racimos, y con eso ir llenando la matriz. Vamos a hacer tanto para las producciones de banano como otra matriz, pero ahora que tenga los códigos. Por ahora solo voy a hacer uno. Voy a hacer el de, digamos, de las producciones, que es el ejemplo que les he mostrado aquí. Ya, entonces hagamos ese ejercicio. Voy a copiar estas haciendas. Voy a poner aquí. Digamos que estas son las haciendas, ¿no? Entonces este es nuestro objetivo, ¿no? Ir llenando dependiendo de las coordenadas. Entonces, como los datos están en esta lista, no le vamos a hacer uno por uno, ¿no? O sea, no va a ser índice 0, índice 1, ¿no? Ya sabemos usar lazos, entonces la idea es usar el lazo for. Entonces, obtengo este primer elemento de la lista, a eso hay que sacarle esta partecita que está aquí y la producción. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería hacer un split, ¿no? Un split por palitos. Palito, palito. Y eso nos va a dar los datos. ¿Dónde está la producción? Está al final, ¿no? ¿Qué diga la localización? Entonces, la localización está justamente en los datos en la última posición. Y la producción está en los datos en qué posición, en la menos. Una vez ya vamos transformando la producción a entera, que es el total de racimos. Ahora la localización tiene aquí tanto X como Y, ¿no? Entonces vamos a separarlo. O sea, la fila, coma, columna, la vamos a separar de la localización que está con coma. Entonces le hacemos un split. Aquí lo separamos por coma y ya de una vez desempaquetamos el split en dos variables, en filas y en columnas. Una vez que ya tengo esos índices, ahora sí ya podría ir llenando mi matriz. ¿Cómo lleno mi matriz? Primero tengo que definir mi matriz. Ya me dicen el tamaño, dice que es 5 por 5, entonces yo puedo crear una matriz de ceros, np.ceros, que tenga el tamaño de 5,5. Y esta es la matriz de ceros. ¿Ya? Ahora voy llenando mi matriz. Una vez que ya tengo la fila y la columna, digo en la posición F y en la columna col,
pongo el valor de producción. Ahora, aquí hay un pequeño inconveniente. Recuerden que los índices deben ser numéricos. Y lo que nos devuelve el split siempre son cadenas. Entonces, no deberíamos también de transformarlo tanto las filas como las columnas. Ya, y eso sería todo. Faltaría imprimir la matriz. Vamos a ver. Pues, tarararán. Ahí está. Hemos puesto las producciones de banano de acuerdo a las ubicaciones en una matriz de 5×5. Aquí está el 97 y aquí está el 86. Claro que en este de aquí no hemos analizado todas las haciendas, pero ya con este código, ya aquí ya están todas las haciendas. En el dibujito no están, pero en el resultado ya vemos que están ubicadas todas las haciendas. ¿Preguntas? ¿Por qué yo les decía esto? Porque también podemos, tanto en la matriz, fíjense, especificamos 2 posiciones y le ponemos un valor. Incluso en el ejercicio que hicimos en el anterior, en cada una de esas secciones también podíamos haberle reemplazado valores. A ver si me puedo mostrar eso. Solución. Que si no, se nos acaba el tiempo. Por ejemplo, estas que nos generaban las esquinas, yo podría también modificarlas. Digamos, yo quiero esas esquinas que tengan -1. Imprimo nuevamente la matriz NumPy, vamos a ver que la habré modificado. Si yo corro, fíjense que justo en las esquinas he modificado que esa matriz tenga el valor de -1 en las esquinas. Entonces, fíjense qué tan potente es NumPy, que solamente con un slicing ya podemos modificar varios elementos de la matriz. Inclusive con un indexamiento elegante, si yo cojo esto, lo pongo al lado izquierdo y le asigno un valor diferente, también puedo modificar varios elementos en una sola línea. ¿Ya? Entonces, eso quería decir. Y otra cosa más, me olvidé decirles, bueno, aquí me faltaría hablar también del indexamiento booleano, pero solamente para introducirles el concepto. Podemos seleccionar los elementos que, digamos, de esta matriz, quiero seleccionar solo los que tienen mayor a 0. ¿Cómo sería la función? Es mayor a 0. Y esto nos da un selector booleano. Así como hicimos en vectores. Si escribo un selector booleano, voy a ver que va a tener el mismo tamaño que el de arriba y solamente va a tener true en las posiciones que cumplen. O sea, este es mayor a 0, aquí está su true, este es mayor a 0, aquí está su true. Aquí podemos identificar los demás que están en la misma posición, ¿verdad? Donde cumple la posición, o sea, los elementos donde cumple con la condición. Es como tener 2 matrices paralelas, ¿no? Ahora ya no son 2 vectores, sino son 2 matrices. Y a partir de eso también podemos seleccionar solamente los que cumplen usando indexación. A la matriz le aplico ese selector booleano. Veremos que voy a seleccionar solamente los elementos que cumplen y aquí he seleccionado los valores a través del selector. Lo mismo que hicimos en vectores, aquí también se aplica. Bueno, y hasta ahí llegaremos la clase de hoy. Para la próxima clase vamos a seguir haciendo más ejercicios. Vengan repasando bien hasta lo que hemos visto. Si pueden, terminen el ejercicio que ahí les he publicado. Y bueno, háganle submit ahorita para yo poder considerarlo como participación. Miss. Ajá.